no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Romanos 12:2. Amén. Credo de los apóstoles. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de María Virgen y padeció bajo el poder de Poncio Pilatos. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió al infierno y al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, desde donde vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Universal, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Amén. Ahora vamos a cantar una bella alabanza que lleva por nombre Cuán grande es Él. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él.
Oración representativa. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tenernos aquí en este día para darte el culto, la alabanza, la adoración que solo tú mereces, Padre. Gracias por habernos sacado de la ignorancia espiritual y saber que tú nos creaste a tu imagen y semejanza, que somos tus hijos y que a pesar del pecado y de la separación que teníamos contigo, dentro de tu infinita misericordia, te encarnaste en nuestro Señor Jesucristo y viniste a rescatarnos para hacer el sacrificio perfecto y así abrir el camino para poder regresar contigo. Gracias por dejarnos saber que nos tienes aquí en esta tierra para predicar que Jesús es el Cristo y que hemos regresado a ti, Padre, solo por la sangre del Cordero. Gracias por tenernos aquí en este momento y dejar que nos concentremos en tu palabra. Padre, que en este momento tu palabra entre a la mente, a los corazones de todos los aquí presentes, de tu manera perfecta, que nos hable, que nos guíe, que nos acerque a ti, Padre. Bendice a todas las personas que están aquí, a las familias que representan y a todos los que verán y escucharán este mensaje desde otros sitios. Gracias porque las bendiciones que nos das son nuevas cada mañana. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. La lectura bíblica de esta semana la conseguimos en Éxodo, capítulo 4, versículos del 27 al 31. Éxodo, capítulo 4, versículos del 27 al 31. Leo. El Señor ordenó a Aarón encontrarse con Moisés en el monte de Dios, donde se abrazaron. Moisés comunicó a Aarón el mensaje y las señales de Dios. Ambos reunieron a los ancianos de Israel, y Aarón transmitió el mensaje mientras Moisés realizaba las señales. El pueblo creyó, y al saber que Dios los visitaba y veía su aflicción, adoraron. Palabra de Dios. Muchas veces pensamos que Dios escoge como sus obreros a aquellas personas que tienen cierta capacidad, cierto talento, cierta preparación. Pero nos damos cuenta a través de este pasaje que en realidad Dios es el que prepara a las personas, es el que crea las circunstancias, es el que da esos encuentros. Vemos que Dios es el artífice, es el que inicia la obra, es quien la mantiene y quien la termina. Y dentro de su infinita soberanía, a Dios le place usarnos a nosotros para cumplir su voluntad. En este pasaje del día de hoy vemos o seguimos viendo todo ese periplo que fue para Moisés y para las personas que lo acompañaron. Esa obra que a los ojos humanos parecía casi imposible o imposible. Liberar a un pueblo que había sido esclavizado durante siglos de lo que en su momento era el imperio más poderoso de la tierra, que era el imperio de Egipto, el reino de Egipto. Entonces podemos ver 3 puntos claramente en este día. El primero es, Dios prepara los encuentros conforme a su propósito. Y específicamente regresamos a Éxodo capítulo 4 versículo 27. Leo. Entonces el Señor dijo a Aarón, ve al encuentro de Moisés al desierto. Él fue, lo encontró en el monte de Dios y lo besó. Y adicional a este versículo, también podemos encontrar otro versículo que sigue la misma línea y que nos habla de cómo Dios es el que dirige los encuentros, es el que abre las puertas, el que crea esas circunstancias para que se den esos encuentros. Y lo conseguimos en Proverbios, versículo 16. Capítulo 16, versículo 9. La mente del hombre planea su camino, pero el Señor
dirige sus pasos. Palabra de Dios. Entonces, ¿qué vemos aquí? Como todo en la Escritura, Dios ya estaba obrando antes que Moisés llegara al monte de Dios. Antes de que Moisés tuviera ese encuentro con Dios y Dios le diera esa comisión, ya Dios tenía todo planificado. Y es el mismo Dios quien le dice a Aarón previamente, quien mueve el corazón, la mente de Aarón, para que vaya a ese sitio específico a reunirse con su hermano. Y hay cosas acá que también podemos ver, ¿no? Recordemos que Moisés se crió en el palacio dentro de lo que era la corte real. Él era hijo de la hija del faraón. Pero recordemos que al mismo tiempo Moisés no era un egipcio de sangre pura, porque había sido rescatado por los hebreos, había sido rescatado del pueblo de los hebreos por la hija del faraón. Pero al mismo tiempo, el pueblo de Israel no lo consideraba, o probablemente no lo consideraba como un israelita puro. ¿Por qué? Porque vivía no solamente como un egipcio más, vivía en la élite de ese poder que los estaba oprimiendo. Y sin embargo, Dios hizo que entre Aarón, su hermano de sangre, y Moisés no hubiera ese alejamiento lo suficientemente fuerte para que los hermanos se reunieran. Y vemos que después que Moisés huye de Egipto, pasa 40 años en el desierto como un pastor, Dios todavía toca el corazón de su hermano para que vaya y se reúna con él a Madián. Digo, las posibilidades quizás no eran muy pequeñas, pero que se diera todo de esa manera específica es solamente explicable a través de la obra de Dios. Entonces van, se reúnen los hermanos y dice que Aarón lo besó. Entonces allí vemos claramente que Dios es el que está preparando los encuentros, inclusive antes que las situaciones se levanten, que los problemas se levanten hasta frente a nuestros ojos. Dios en su soberanía tiene ya todo preparado. Dios prepara los tiempos, los encuentros conforme a su propósito. ¿Qué más podemos ver en ese pasaje específico? Bueno, que no pasó ni antes ni después. Su hermano Aarón fue luego que Moisés recibió la comisión por parte de Dios. O sea, el timing fue perfecto. Entonces, ¿qué nos corresponde a nosotros? ¿O qué le correspondía a Moisés y a Aarón en ese momento, que eran, digamos, los actores de este pasaje en la Biblia? Obedecer. Obedecer. En el caso de Moisés, la palabra nos lo muestra claramente. Dios le dijo lo que iba a pasar, cómo iba a pasar y que venía su hermano. Y en el caso de Aarón, vemos que Dios también tocó su corazón, tocó su mente y lo movió para que se reuniera con él. Y vemos que los hombres debemos, cuando tenemos esa visión clara que Dios nos da, cuando Dios toca nuestros corazones, ser obedientes y hacer lo que Dios nos quise, lo que Dios nos pide que hagamos. Esto no quiere decir que tenemos necesariamente que tener estas experiencias místicas o extrañas, no. Dentro de la oración, dentro de la concentración, nuestros corazones pueden discernir cuando Dios es el que nos está guiando, cuando no son nuestros pensamientos, nuestras motivaciones ni nuestros miedos, cuando Dios es el que quiere que vayamos en una dirección. Y eso es lo que vemos en este encuentro entre Moisés y su hermano Aarón. No fue fortuito, no fue un encuentro más. Fue un encuentro que Dios había preparado como parte de un plan mucho mayor para la liberación del pueblo de Israel de Egipto. Otro punto importante que podemos ver en este versículo de hoy, en estos pasajes de hoy, es que la palabra de Dios produce fe. La palabra de Dios produce fe. Éxodo capítulo 4, versículos del 28 al 30. Leo. Moisés contó a Aarón todas las palabras que el Señor le había enviado a decir y todas las señales que le había mandado hacer.
Entonces fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los israelitas. Aarón habló todas las palabras que el Señor había hablado a Moisés. Después hizo las señales delante del pueblo. Palabra de Dios. Conseguimos también otros versículos en la Biblia que nos ayudan a ver más claramente lo que estaba pasando en ese momento. Romanos capítulo 10, versículo 17. Así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Cristo. Y estaba escuchando cierta, que conseguimos en Hechos capítulo 16, versículo 14. Y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia, de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas púrpura, que adoraba a Dios, y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Amén. Así que la fe viene del oír, y el oír por la palabra de Cristo. Cuando nuestros corazones están enfrente de la palabra de Dios, lo que pasa naturalmente es que obedezcamos. Lo que sucede naturalmente es que reconozcamos que esas palabras que estamos escuchando no son las palabras del mundo, no son las palabras de cualquier persona o de la sabiduría de alguien que quizás sí dentro de la sociedad es una persona que tiene mucho prestigio. Nuestros corazones han sido diseñados por el mismo Dios para que puedan reconocer cuando es su palabra la que está llegando a nosotros. Y por eso vemos que el efecto en todos los personajes de este pasaje es el mismo. Todos escuchan y creen. Primero Moisés creyó que era Dios el que le estaba hablando. Luego Aarón creyó lo que le estaba diciendo su hermano Moisés, que Dios se le había aparecido en la zarza ardiente y que le había mandado a hacer todas esas cosas. Todo en favor de la liberación del pueblo de Israel. Y luego vemos que los ancianos del pueblo de Israel también le creyeron. Y luego el pueblo de Israel en general. Entonces vemos que la palabra de Dios entra en las mentes, en los corazones de los hombres y los dirige al camino correcto. Y hace que se enfoquen en aquellas cosas que valen la pena, en las cosas que Dios ha planificado desde el inicio, desde antes de la fundación del mundo. En este caso, Dios estaba moviendo todas las cosas, todos los corazones, todas las circunstancias, para que el pueblo empezara a moverse en esa dirección. ¿En qué dirección? En la dirección de la liberación. En algo que parecía prácticamente imposible. ¿Cómo escapar del poder del imperio más poderoso de aquella época? El imperio de Egipto. Moisés y Aarón transmitieron la palabra de Dios fielmente. Primero a los ancianos, que eran los representantes del pueblo de Israel. Y luego esa palabra fue comunicada al pueblo como tal. ¿De qué nos habla esto? Esto nos habla de que la palabra de Dios debe ser transmitida con denuedo, de manera clara, sin alterarla, porque la palabra de Dios es suficiente. ¿Y eso cómo repercute o qué valor tiene para nosotros en nuestras vidas cotidianas? Siempre o es común que escuchemos personas que van compartiendo el evangelio de una manera quizás un poco suavizada para que no ofenda, para que no moleste, para que no incomode a los demás. Pero aquí vemos que la palabra de Dios debe ser transmitida exactamente como Él la está dando. ¿Y cuál es el fruto cuando se hace esto? Pues que se ven las obras de Dios. No porque el hombre se lo haya ganado, porque Dios es el que está moviendo las cosas. Cuando la palabra de Dios se transmite correctamente, se ven las obras de Dios. Y también nos muestra la clave de todo esto, que la fe viene del oír la palabra de Dios. Nosotros los seres humanos tenemos fe en muchas cosas. Bueno, en estos días estamos en época del Mundial de Fútbol y uno ve todas las cuñas o propagandas del entretiempo y muchos hablan, tenga fe, yo tengo fe en mi selección, yo tengo fe en tal jugador, yo tengo...
Entonces es increíble cómo la palabra, una palabra que se usa para referirse a Dios, ¿no? Mayormente es una palabra que se usa hoy en día para hablar de cosas que en realidad no tienen ninguna trascendencia mayor para el ser humano. Pero vemos que en lo que tenemos que tener la fe que trasciende el tiempo y el espacio, es en Dios. Porque Dios es el que tiene el poder sobre todas las cosas. Es el que tiene el poder sobre nuestras vidas. Nosotros no damos salvación, es importante saber eso. Nosotros no damos salvación. Así sea cuando estamos correctamente transmitiendo la palabra de Dios con denuedo, sin alterar lo que Dios quiere transmitir. Y cuando se dan esos frutos, es importante saber que no somos nosotros los que estamos haciendo ese milagro. Es Dios el que está obrando, es Dios el que está transmitiendo lo que Él quiere a través de nosotros. ¿Por qué? Porque a Dios le place usarnos, le place usar a sus siervos para que transmitan su palabra. Esa es la gran comisión que nos ha dado Dios. Y el tercer punto importante que vemos en este día a través de estos pasajes es que la fe verdadera que produce, la fe verdadera produce oración. Vemos en Éxodo capítulo 4, versículo 31. El pueblo creyó y al oír que el Señor había visitado a los israelitas y que había visto su aflicción, inclinaron la cabeza y adoraron. Palabra de Dios. Otro versículo que también nos sirve para ver lo que estaba pasando en ese momento de manera más clara, lo conseguimos en Juan capítulo 4, versículo 23. Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Cuando nosotros reconocemos, cuando Dios toca nuestros corazones para saber que es su palabra la que está llegando a nosotros, automáticamente el ser humano adora. ¿Por qué? Porque se da cuenta que le está hablando aquel ser que lo creó. Y allí, en esos momentos, es cuando se adora de corazón y donde se elevan esas oraciones, no simplemente para que los que están alrededor nos vean y piensen que somos esas personas elevadas y que están extremadamente preparadas en la palabra y que tenemos un estado espiritual superior al de los demás. No, ahí empezamos a hablar, ahí empezamos a adorar de corazón. Curiosamente, en esos momentos en los que la vida nos pone contra la espada y la pared, en donde el sufrimiento es grande, en donde parece que ya no hay posibilidades de salvación, de salir de esa circunstancia, allí es donde el ser humano suele elevar las oraciones más sinceras, las oraciones que llegan a Dios. Y eso es algo que me ha pasado a mí, gloria a Dios. Es una experiencia particular que tuve en una etapa de mi vida. Era una desesperación tal que yo recuerdo que oraba, y yo oraba no solo con mucha concentración, sino que oraba durante mucho tiempo. De mi casa a mi trabajo yo iba conduciendo mi vehículo, podría tardar 40, 45 minutos, y yo tardaba los 40, 45 minutos orando concentradamente. Recuerdo que llegaba a mi trabajo con dolor de cabeza. Y eso no porque yo tenga más fuerza espiritual que nadie. No, era Dios que me estaba dando la mano en ese momento, que me estaba permitiendo que me concentrara en Él, que le dijo a mi corazón que la única manera que yo iba a salir de ese momento tan oscuro que estaba pasando en mi vida era a través de Él. Y es lo mismo que vemos en nuestras vidas, en estos tiempos modernos, y que la palabra nos muestra, de nuevo. El pueblo creyó, y al oír que el Señor había visitado a los israelitas y que había visto su aflicción, inclinaron la cabeza y oraron. La palabra de Dios, cuando es transmitida fielmente, con denuedo, toca el corazón de los hombres, y allí el hombre busca a Dios, adora a Dios, da gracias
muestra ese agradecimiento. ¿Por qué? Porque a través de nuestro Señor Jesucristo hemos recibido la salvación eterna. Dios conocía el sufrimiento de su pueblo y actuó en favor de ellos. Bueno, sí, actuó. Quizás algunos pueden decir, bueno, pero esperó varios siglos para actuar. Y vemos que los tiempos de Dios no son los mismos tiempos de nosotros. Y no solo eso, vemos que en la misma palabra ya estaba profetizado, porque Dios le había revelado a Abraham que su pueblo iba a estar esclavizado por siglos, pero que eventualmente iban a ser liberados. O sea, dentro de lo que parece una contradicción, que Dios, ¿por qué esperó demasiado? Vemos que Dios estaba cumpliendo lo que ya se había profetizado. La fe genuina, la respuesta de eso es la adoración. Es imposible nosotros recibir esa fe que solo Dios puede poner en nuestros corazones y no adorar, no dar gracias. Entonces, ¿qué nos queda en este día como conclusión? A simple vista sí, este pasaje parece muy sencillo, de hecho parece un trámite en toda la historia de la liberación del pueblo de Egipto. Moisés encuentra a Aarón, Aarón y su hermano van con los ancianos y finalmente se llega hasta el último punto de la cadena, que era al pueblo de Israel como tal. Pero vemos, si lo empezamos a analizar, que hubieron varias cosas que tuvieron que darse de esa manera específica para que los acontecimientos quedaran como están plasmados aquí hoy. Todos en su momento tuvieron que reconocer que era Dios el que estaba transmitiendo ese mensaje. Y todos tuvieron que tener fe. Y todos adoraron. También es importante que veamos y que recordemos que toda la Biblia, de principio a final, toda la Biblia apunta a Cristo como el Salvador. Moisés fue llamado como un hombre que iba a cumplir una misión específica en un momento específico, ayudar a la liberación del pueblo de Israel de Egipto. Pero Cristo fue enviado no solamente para salvar al pueblo de Israel. Cristo fue enviado para salvar a toda la humanidad eternamente. Moisés era una persona que, como vemos a lo largo del libro de Éxodo, tenía miedo, tenía dudas, iba y venía en su fe. Pero Jesucristo fue aquel enviado que cumplió a la perfección todo lo que Dios le había ordenado. Entonces, que siempre que estemos leyendo la Biblia, en este capítulo o en cualquiera, sepamos que todo apunta a Cristo. ¿Qué quería Dios de todo esto en Éxodo? No solamente que el pueblo fuese liberado físicamente, que se movieran geográficamente de Egipto. No, era que toda la historia de la humanidad se siguiera moviendo en la dirección que Él quiere, que era la evangelización mundial. Quizás sí, desde una etapa temprana, porque ¿qué iba a pasar? ¿Qué tenía que hacer el pueblo de Israel? Salir de Egipto. ¿Ir a dónde? A Canaán. ¿Qué iba a pasar en Canaán? Allí iba a nacer nuestro Señor Jesucristo. Dios estaba preservando toda esa línea para que se cumpliera lo que aparece hasta en el libro de Génesis. Y todo lo que leemos en la Biblia tenemos que verlo reflejado en Cristo. Todo apunta a Cristo. Entonces, que la palabra que hemos recibido en este día nos ayude a entender que Dios está en control de todas las cosas, de todos los encuentros, y que siempre que en nuestras vidas quizás entran esas personas a las que no les damos mucha importancia, tomar un instante en oración y recordar que Dios está en control de todas las cosas, que Él quiere usarnos, su voluntad es usarnos, porque así lo dice la palabra, y que ese encuentro que Dios nos está dando probablemente esté dentro de su voluntad. ¿Y qué nos corresponde hacer a nosotros como evangelistas?
obedecer. ¿Cómo así obedecer? Predicar que Jesús es el Cristo, con denuedo, con respeto, pero fielmente. Los bendigo para que en esta semana entrante puedan repasar este mensaje y puedan disfrutarlo y descansar con la fe que solo Cristo nos puede dar. Bien, ahora vamos a cantar una bella oración, un bello himno que se llama Su gracia es mayor. Mis pecados decidió olvidar, lanzados al mar no los quiere contar. Él siendo omnisciente olvida mi error. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Paciente me aguarda en mi desviar. Un Padre tierno me lleva al hogar. Recibe al débil y vil pecador. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Grandes riquezas Él nos encargó. Su sangre fue el pago, su vida entregó. Pagó esa deuda y la canceló. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Amén, gloria a Dios. Vamos a hacer una oración para culminar. Padre, te damos gracias por habernos permitido este momento para salir de el día a día y concentrarnos como tú lo quieres, Padre, concentrarnos en tu palabra, concentrarnos en oración y recordar quiénes somos, Padre, que somos tus hijos y que hemos sido puestos en esta tierra para proclamar que Jesús es el Cristo. Gracias por dejarnos saber que tú haces la evangelización y que tú nos usas, Padre, y que lo único que nos pides es que tengamos fe, que tengamos esa obediencia y dentro de todas las bendiciones que nos das, tú mismo nos das esa fe para cumplir tu voluntad. Gracias por dejarnos saber que no tenemos que preocuparnos por el cómo, el cuándo, porque tú controlas todas las circunstancias, Padre. Tú abres las puertas para que se den todos esos encuentros que nos dan a nosotros la oportunidad de mostrarles a Cristo a través de tu palabra, con tu palabra. Bendice a todas las personas que están acá en este día y a todas las personas que van a escuchar este mensaje desde sus casas, desde otras partes del mundo. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Dios los bendiga.